Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de moderación de contenidos. Vamos a hablar de qué es, de cómo funciona y de por qué es tan importante para nosotros. Lo que vemos en las redes sociales no es casualidad. Es el resultado de decisiones que toma un algoritmo que aprende de nosotros. Pero también es el resultado de una moderación silenciosa y desconocida para muchos, en la que personas y programas informáticos deciden qué podemos y qué no podemos mirar. No hay información pública y transparente sobre cuáles son los criterios que las plataformas todas usan para invisibilizar ciertos contenidos. Que es la idea de que las plataformas tienen que cumplir, como toda empresa transnacional, los principios rectores de empresas y derechos humanos. ¿Alguna vez te pasó que estabas navegando por una red social o por YouTube y te encontraste con algo desagradable? ¿O que pensaste que podía ser incluso ilegal? Las plataformas están llenas de contenido de ese tipo. Desde videos en YouTube que dicen que la Tierra es plana, hasta publicaciones de Facebook que expresan y diseminan el odio. Garantizar el escrutinio independiente y la creación de una amplia red de moderadores de contenidos son algunas de las recomendaciones de un informe europeo para identificar y frenar los discursos de odio que proliferan en plataformas sociales en Internet. Discurso de odio, desinformación, pornografía, drogas y muchas cosas más son publicadas todos los días en las plataformas. Y si bien hay desacuerdo acerca de la mejor forma de hacerlo, la enorme mayoría de los usuarios, auspiciantes, funcionarios, activistas y académicos comparten que es necesario que haya alguna forma de administración de este contenido. El conjunto de las decisiones que se toman y las reglas que se definen conforman lo que llamamos moderación de contenido. Algo que hace muchos años existe en las principales plataformas sociales. Well, as one worker put it to me, without their cleaning of internet sites, the ones you mentioned and many others, the internet for most users would be a cesspool. That's the term he used. La moderación de contenido existe desde el inicio de Internet, pero se hizo más importante en el nacimiento de los foros, donde los creadores de los foros y algunos usuarios, seleccionados por ellos mismos o los demás foristas, cumplían funciones de moderación. Sin embargo, con la masificación de las plataformas sociales, el trabajo creció exponencialmente, pasando de unos pocos miles de usuarios a moderar millones o incluso miles de millones. Carolina Martínez Elevi es investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires y nos cuenta cómo funciona esto. Ahí hay dos vías. Por un lado puede ser lo que el propio sistema de la plataforma identifique porque haya una configuración automatizada en donde se identifican, por ejemplo, términos, palabras que asocian a, para hablar de algunos casos específicos, cuando se habla de discurso de odio. Después, por el otro, puede haber denuncias de otros usuarios, dependiendo las propias políticas de la plataforma o del tipo de reporte que se haga. La decisión de la plataforma puede ser automática, es decir, puede haber ya un mecanismo automatizado en donde se aplica esa moderación y se diga, ok, este contenido se va a remover, o se invisibiliza hasta tanto la plataforma decida si esto es correcto o no, o pasa por una supervisión humana. Diariamente, las plataformas reciben reportes de sus usuarios acerca de contenido potencialmente problemático y además tienen sus propios sistemas automatizados para detectar publicaciones que violan sus reglas. Y aunque algunas de estas funciones las cumple la inteligencia artificial, existen miles de personas en todo el mundo encargadas de que veamos algunos contenidos lo menos posible. You all have your Facebook accounts? Yes. And you put your comments, you put your pictures. Like So have you seen Facebook, like pornography? You have seen in Facebook. Like when you open a Facebook account, do you see immediately a pornography? No. You don't. Why? Or do you think people will not put? Yes.
So why you don't see? So there are moderators. Resulta fácil de imaginar lo difícil que es el trabajo de estas personas. Personas que, además de tener sueldos bajos, pasan toda su jornada laboral leyendo y mirando insultos, discursos de odio, asesinatos, suicidios, violaciones y actos de terrorismo. Están bajo una exigencia muy grande para tomar decisiones a gran velocidad y no pueden hablar de su trabajo con nadie. No suelen recibir acompañamiento psicológico, por lo que en muchos casos terminan sufriendo estrés postraumático y burnout. Many moderators are paid very little, especially overseas. They aren't allowed to discuss what they see, often even with coworkers. They make decisions on hundreds or thousands of posts a day. If you don't have an accuracy score of higher than 90% for even a couple of weeks, you could be fired. So people were fired from these jobs all of the time, often with very little warning. And so there was enormous turnover at all of the facilities that I visited. They see beheadings, child pornography, extreme violence, and things that never make it to our computer screens because of them. And many of those workers have PTSD as a result. And the workplace conditions are really bad. They're hugely underpaid. There's very little mental health support. Cada minuto se suben más de 300 horas de video a YouTube. Se publican más de 1.000 millones de fotos por día en Instagram y 34 millones de videos por día en TikTok. Una parte pequeña de eso es detectada por algoritmos o denunciada por usuarios como problemática para ser analizada por moderadores que tienen muchas veces menos de un segundo para tomar la decisión. If we think about the volume of content that's being produced, we can begin to understand the rates of speed at which it has to be processed by humans. And I should point out here that this is work that computers cannot do. I was going to ask that. Algorithms can't figure this out. It's too complex. The nuances of language, cultural norms, rules and regulations, legal regimes, and all these things come to bear so quickly. And it's something that really only the processing power of the human mind can pull off today. And so the workers find themselves working at a very, very fast pace to process all this content. Si bien algunas plataformas como TikTok tienen sus propios moderadores, la mayoría de las compañías tercerizan el trabajo con empresas ubicadas en el tercer mundo, donde las condiciones de trabajo no están tan reguladas y los salarios son más bajos. Pero la cantidad de contenido que hay que revisar todos los días obliga a las plataformas a tener decenas de miles de moderadores trabajando para ellos, convirtiendo la moderación, aún en esas condiciones, en un gasto millonario. Facebook told CNBC it employs 15,000 content reviewers globally who look at several million pieces of content every day. Although the pay for moderators is low compared to pay for regular Facebook staff, the sheer number of moderators and hours needed means the cost is huge. While Facebook wouldn't give an exact number, a spokesperson told CNBC it spends billions on content moderation. A pesar de los miles de moderadores y de los millones de dólares gastados, las plataformas tienen grandes problemas para detectar y eliminar contenidos violentos, imágenes de pornografía infantil o de terrorismo. In 2019, the murder of 51 people was live-streamed on Facebook at a mosque in Christchurch, New Zealand. It was viewed more than 4,000 times before Facebook removed it 17 minutes after it started. In the next 24 hours, Facebook had to remove 1.5 million different versions of the video. Pero hagamos un paréntesis por un segundo para entender el contexto en el que funciona la moderación. El contenido que vemos en las plataformas que consumimos siempre está intermediado por decisiones que toman personas y algoritmos, también diseñados por personas. ¿Qué vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? Son el resultado de decisiones para nada casuales. Carolina Martínez Elevi nos explica un poco más de qué trata la curaduría de contenido. La curación tiene que ver con traducir decisiones de la plataforma de qué quiere mostrarle al usuario. Facebook, en un momento, tomó la decisión de priorizar los contenidos de vínculos cercanos y familiares por sobre contenido informativo a la hora de mostrarle eso al usuario, ¿no? En X se ve claramente cuando hubo un cambio en lugar de priorizar
el mostrar primero por tiempo real lo último que le aparecía de los usuarios que cada usuario seguía, empezó a jerarquizar por aquellos, en ese momento eran tweets, ahora posteos, aquellos que tenían, digamos, más viralización, más me gustas, aquellos que eran más guardados, ¿no? O que tenían más interacción en general. Y cada plataforma tiene su criterio que va en línea con su propia ideología y sus propias políticas de cómo quieren mostrar la información o no mostrarla. Cuando Facebook, Instagram, TikTok o Twitter nos muestran una línea de publicaciones o cuando YouTube nos recomienda videos para ver, lo que están haciendo es justamente decidir qué vemos y qué no vemos en función de una serie de variables que en algunos casos tienen que ver con nuestros propios consumos de contenido, pero en otros con lo que ellas quieren que veamos para hacer más rentable su negocio. La curación también incluye lo que no vemos o lo que vemos muy poco. Por el otro lado, además de aquellos que sí se recomiendan, la curación tiene un efecto de moderación en términos de las consecuencias de esto. Por ejemplo, plataformas que deciden invisibilizar ciertos contenidos, lo que se conoce también como el shadow ban, sobre ciertos contenidos o sobre ciertas cuentas, a veces por la actividad de esos usuarios. En realidad ahí es donde está la clave de la cuestión. No se sabe, porque no hay información pública y transparente sobre cuáles son los criterios que las plataformas todas usan para invisibilizar ciertos contenidos. Sin embargo, una diferencia fundamental con lo que son las medidas de moderación es que al usuario no se le notifican estas medidas. Volvamos entonces a la moderación. El lugar que ocupan las plataformas hace importante que exista regulación sobre cómo y qué contenidos se eliminan o se decide mostrar menos. Pero ¿existen regulaciones específicas para la moderación de contenidos en Internet? El abogado especializado en Internet, Matías Jackson, nos explica. A nivel Uruguay no tenemos actualmente un marco específicamente diseñado para la moderación de contenidos en Internet. Lo que seguimos aplicando, digamos, son las reglas generales de moderación de contenidos para el derecho civil o el derecho penal o cualquier eventualidad que se dé dentro de alguna instancia particular del derecho, bueno, aplicar el derecho específico que fuera previamente generado para las reglas generales de la vida. A nivel mundial, sí, algunos países han avanzado hacia otros modelos de moderación de contenidos específicamente diseñados para Internet. Es el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, que sí tienen normas más actualizadas para moderación de contenidos online. En Estados Unidos, la moderación de contenidos en Internet está regulada por la sección 230 de 1996. El abogado, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Damián Loretti, nos explica qué es. La sección 230, como se conoce, es una inserción que se hizo en la legislación de comunicaciones de Estados Unidos allá por el 96, si mal no recuerdo, durante la discusión de la actualización del régimen de la Ley de Comunicaciones del 34, que es una regla por la cual, con la excepción de algunas leyes específicas que tienen su propio régimen y mandato, algunas cosas de pornografía infantil, por ejemplo, tema de terrorismo, quienes actúen como meros intermediarios de la comunicación que se haga sobre redes digitales o sobre sitios, para esa época no existían lo que hoy son las plataformas, están eximidos de responsabilidad. Ahora, ustedes podrían preguntarse por qué es importante la legislación estadounidense para nosotros, que no vivimos ahí. ¿Qué impacto puede tener para nosotros la existencia de la sección 230? Para quienes estamos en países distintos a Estados Unidos, nos vamos a encontrar que cuando firmamos con el clic la aceptación de los términos y condiciones,
estamos aceptando, más o menos, según dice una profesora de Berkeley, 26.000 páginas, si quisiéramos imprimir todo lo que hay ahí. Dentro de esas 26.000 páginas, según dice la profesora Benesch, hay una que es la aceptación de la jurisdicción. Esto que sucede con las plataformas ya lo hablamos varias veces en Conexiones. Las tecnologías basadas en Internet cruzan fronteras y muchas veces nos obligan a aceptar la legislación de países que ni siquiera hemos visitado. Damián Loretti nos cuenta cuál es la situación en Latinoamérica. En muchos casos, las grandes plataformas instruyen a sus abogados locales a que digan que la sucursal local solo se encarga de los temas económicos, de venta de publicidad, etc. Y que la moderación de contenidos depende de la central que está en Estados Unidos. A veces los jueces aceptan esto, a veces hablan de lo que se conoce como grupo de empresas, y a veces lo que hacen es utilizar algunas reglas de, llamémoslo así, colaboración procesal. Entonces le piden a la jurisdicción, a la empresa que actúa en la jurisdicción local asentada en ese país, a que le remita a su matriz la notificación. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo la moderación de contenidos afecta a medios, a periodistas y a la libertad de expresión. ¿Qué contenidos generalmente prohibidos tuvieron un trato preferencial en la moderación de parte de X? Islamismo radical, supremacismo blanco, ecoterrorismo. ¿Qué contenidos generalmente prohibidos tuvieron un trato preferencial en la moderación de parte de X? Supremacismo blanco. En 2019, el entonces CEO de la aún llamada Twitter, Jack Dorsey, declaró que no le aplicaban al supremacismo blanco la misma política de moderación automatizada que al islamismo radical. La razón era que si lo hacían, tendrían que eliminar publicaciones y cuentas de políticos del Partido Republicano. Más recientemente, X reinstauró las cuentas de muchos usuarios supremacistas blancos y neonazis que volvieron a publicar contenido de odio sin recibir mayores amonestaciones. Seguimos en Conexiones. En el bloque anterior hablamos de la moderación y curación de contenidos de las plataformas y de los marcos legales que se aplican. Pero ¿qué pasa cuando la moderación es aplicada sobre medios y sobre periodistas? En lo que tiene que ver con medios de comunicación y periodistas, el efecto fundamental, por un lado, lo que es lo más, si se quiere, lo más grave, es la censura de medios de comunicación. Es la eliminación en algunos casos, de la única vía que tienen muchos medios de informar. Eso es lo más extremo, porque estas medidas de moderación, hoy por hoy, y hay estudios que se van actualizando todos los años y a veces hasta por meses, la cantidad de personas que se informan a través de las plataformas va creciendo permanentemente, porque además hay un recambio generacional. Decidir qué se puede y qué no se puede decir en plataformas sociales es muy importante, porque las redes se han transformado en uno de los lugares en los que se despliega el discurso público. Justamente por eso es un tema complejo, pero es más complejo aún cuando involucra a los periodistas. Matías Jackson nos habla de esto. La moderación de contenidos siempre tiene que tener un balance con la libertad de expresión. La libertad de expresión como uno de los principios fundamentales para el desarrollo de la vida democrática de los países. Lo que enfrentamos ahí es que cuando la moderación de contenidos se aplica sobre, por ejemplo, un medio de prensa o un periodista, que son especialmente protegidos en el ejercicio de este derecho, bueno, la moderación de contenidos tiene que tener un cuidado especial, porque esa persona o ese medio se supone que está brindando información y está generando que la información circule dentro de una sociedad. Entonces, las medidas que se tienen que tomar de cuidado sobre la moderación de contenidos también son mayores. La moderación afecta al periodismo, pero la curación algorítmica de contenidos también lo hace. Los algoritmos están teniendo cada vez más un impacto importante en las formas que toma el periodismo al favorecer formatos y abordajes mientras desestimula a otros. Las decisiones algorítmicas de las plataformas, incluso el decir que un video solo puede durar 1 minuto y medio, también tienen un efecto central en cómo se hace periodismo.
la lógica de pensar en el SEO, hablando, ¿no?, con ese, de cómo los buscadores van a mostrar más o menos, o qué es lo que el algoritmo prioriza a la hora de jerarquizar. Hay un montón de decisiones algorítmicas y pensadas con lógicas comerciales para las plataformas que están teniendo una incidencia bastante fuerte, y yo la considero también de cierta gravedad en algún punto, en cómo se hace periodismo, en cómo se piensa el periodismo. Bueno, vamos a seguir hablando de moderación y para eso estamos con Gustavo Gómez, que es director ejecutivo de Observacom, es consultor y especialista en temas de libertad de expresión y plataformas. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Empecemos por el principio, o por el final capaz. ¿Por qué es importante cómo las plataformas regulan qué se puede decir y qué no para la vida de todos nosotros? ¿Es un detalle? ¿Es importante? ¿Por qué es importante? Digamos, cada vez más importante. Y creo que hay que empezar por el final. Porque lo que estamos hablando en realidad es qué pasa en las grandes plataformas, en las que usamos más, las que tienen miles de millones de usuarios. Porque no es cualquier empresa privada que te ofrece un servicio que incluía la moderación, sino que son empresas privadas que han construido nuevos espacios públicos de debate. Por tanto, el que define las reglas de quién habla y quién no habla, no está simplemente seleccionando entre unos pocos, sino de qué tema habla la ciudadanía, de qué candidatos se puede conocer algo en elecciones. Entonces, de ahí la importancia de la moderación y el impacto a nuestros derechos y el impacto incluso a la democracia. Y, digamos, es un proceso que es poco transparente en varias partes del proceso. La primera parte de ese proceso es que uno no tiene muy claro, porque son largas y difíciles de comprender, qué se puede y qué no se puede hacer. Eso, ¿dirías que la gente tiene claro sus derechos cuando utiliza las plataformas? Que en realidad cuando le bajan un contenido tiene derecho a decir por qué y una serie de cuestiones. ¿O cuánto sabemos de lo que podemos hacer y lo que no? No, claro, eso muy poca gente. Yo creo que todavía está esa idea de que el Internet es libre y... O sea, la gente tiene mayoritariamente la idea de que esto es libre. Veo todo lo que hay para ver, lo que yo escribo o publico o posteo, lo ve todo el mundo. Y bueno, no hay conciencia ni siquiera de eso, de que hay una intermediación que hace que vos no veas todo y sobre todo que haya alguien que decide qué es lo que no ves y que no te informa por qué no lo ves o por qué lo tuyo no lo ven. Mucho menos considerar que eso es un derecho frente a una empresa con la que supuestamente firmaste un contrato privado y que puede poner cualquier regla. Nosotros en un boliche no permitiríamos que nos discriminaran por el color de piel o por usar caravana. Digamos, no porque una empresa sea privada puede poner las reglas que quiera. Esa es una empresa privada, un boliche. Y no hay nada de libertad de expresión ni de democracia, esa de tomar una o bailar un rato. Y sin embargo, no aceptaríamos que haya reglas discriminatorias por el color de piel. ¿Por qué tendríamos que aceptar eso en una plataforma? Eso todavía no está claro para mucha gente. No cree que tenga derecho ni siquiera de protestar cuando le bajan algo que incluso le parezca injusto. Y otra cuestión es que ha habido, en algunos casos, se ha visto como lo poco que hemos ido sabiendo a partir de filtraciones o lo que sea, es que también ha habido episodios de tratamiento diferencial. O sea, no se trata igual a los grandes medios que a los medios comunitarios o más pequeños, no se trata igual a las personas famosas que generan un negocio para esas plataformas que a las que no conoce nadie. Y todo eso tampoco es transparente del todo. No, son las dos cosas. Es poco transparente y además es sesgado o discriminatorio. Efectivamente, en algunos lugares tienen más derecho las personas públicas, los políticos, los gobernantes, que quienes los criticamos, cuando en realidad debería ser al revés. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿debería haber gente que tiene más derecho a decir? Porque esa es una de las discusiones. ¿Debería haber categorías distintas de gente que, como hay, por ejemplo, fueros parlamentarios, de gente que puede decir determinadas cosas porque entendemos no por esa persona, sino por la democracia, o no? ¿Cómo deberíamos pensar eso en el mundo analógico funciona así. El problema es cuando son reglas discriminatorias que no están basadas en el interés público o la relevancia de la información, sino en el tipo de persona. Si es Trump es una cosa, si es Gustavo Gómez otra. El problema es cuando si es palestino es uno, si es israelí otro. Si yo pienso tal cosa o yo pienso otra. Es ahí donde está el nudo. No es que no haya moderación, no es que haya cosas que no es que la libertad de expresión sea absoluta o que el derecho a la privacidad sea absoluto o el derecho a los datos personales sea absoluto. El tema es que hay unas empresas que están por encima de los estados que están definiendo por ellas mismas
qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Porque, por ejemplo, vos traías a Trump. Fue un episodio bastante paradigmático del manejo de eso, porque en particular esas plataformas, que en su mayoría son de origen norteamericano, venían aplicando una visión de no censura, de no cierre, de no... bastante poco restrictiva. Pero a partir de las presiones decidieron, lo echaron a Trump de muchas de esas plataformas. Sin embargo, el debate fue... muchos otros gobernantes del mundo venían haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo y no les pasa nada porque no están tan vistos. Sí, ese fue uno de los temas de discusión, la falta de un criterio único, ¿no? La doble vara para considerar los mismos problemas, las mismas conductas. Y la otra es en sí mismo que tengan que echar a Trump sin que haya una orden judicial, por ejemplo. No deberían haberlo echado. Es un ejemplo horrible. Horrible. Es un reverendo... Y la verdad que, claramente, si hubiera ido a la justicia, bueno, lo que está pasando, ¿no? Acusado de... El tema es que una empresa pueda entender que o Trump tiene más derecho o que Trump, que era un presidente elegido democráticamente en un país democrático, pueda ser eliminado de su capacidad de opinar, de hablar, de decir sandeces. O sea, yo sé que en ese caso generó mucha simpatía que lo bajaran, porque, bueno, lo vinculábamos a lo del Capitolio. Y nos costaba bastante defenderlo. Pero si nosotros le damos a esa empresa esa capacidad, y si no le gusta lo que hace la calle Pou, o sea, porque no estamos discutiendo la razón, sino el derecho de que le anule la cuenta de la calle Pou. Ahí van a decir, no, bueno, eso es otra cosa, la calle no es lo mismo que Trump. ¿Y por qué sabe lo que piensa Musk de la calle Pou o de Trump? El problema es eso, y no hay conciencia de que le estamos dando... Es más, mucha gente exige que hagan más de eso, ¿no? Sí. Que bajen más contenido, que moderen más contenido. Claro, hay una preocupación muy grande por ciertos contenidos y se exige más moderación. El problema es, como se dice, cuidado con lo que deseas, que ese deseo se te puede cumplir. Y lo va a hacer alguien al cual no tenés ni idea por qué, ni cómo lo Y que hace. muchas veces no se te explica por qué. No, claro. Vos, persona o medio... Ni siquiera te informa que, por ejemplo, te bajó un contenido a veces. Mucho menos hablaba de derecho a poder protestar. Ni siquiera sabes. De hecho, es más, ya no eliminan contenido. Si te eliminan un contenido, que es una de las formas de un impacto de la moderación frente a algo que supuestamente viola sus reglas, te lo quitan o te suspenden la cuenta. Son como decisiones visibles, brutales, porque te quitaron del espacio o porque tu contenido ya no lo ves. ¿Qué pasó? Lo eliminaron. Bueno, las empresas están progresivamente aplicando otras sanciones, otras reglas. Que les generan menos problemas. Reducción de alcance le llaman. ¿Qué significa esto? Vos lo tenés ahí, vos estás viendo publicado, pero no lo ve nadie. Y no sabés que no lo ve nadie. Entonces 85%, 90% de la visibilidad te la reducen. Y en Internet hoy el problema no es producir y publicar, sino que eso se vea. Y ellos tienen la llave para decir lo que se ve o lo que no se ve. Bajando la llave de toda la cuenta, eliminando un contenido o reduciendo el alcance. Es lo mismo que pasa con el motor de búsqueda, ¿no? En este caso es por moderación, en el motor de búsqueda es por lo que se llama curación, ordenamiento. Pero vos podés tener un medio de comunicación espectacular, pero si te lo rankea Google de una manera que aparece en la página 10 del buscador, andá es como que si te no encuentre. existieras. ¿Y esto debería regularse? Hay países que lo han intentado, algunos con mejor suerte que otros. ¿Cómo es la experiencia internacional? ¿Debería regularse? ¿De qué manera? Sí, Europa ha avanzado en eso. Hay una directiva europea que ya está en aplicación, por ejemplo, para exigir que sean transparentes. Básico. Sí, primer paso es saber cómo funciona. O sea, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que vas a hacer con los contenidos de estos cristianos que están publicando cosas? ¿Qué hiciste con los contenidos de estos cristianos? Es decir, transparencia y rendición de cuentas. Derecho a apelar, que vos preguntabas. Es decir, hay al menos algunos procedimientos, algunos procesos que necesitan ser obligadamente respetados por las empresas, porque hoy no te dan ninguna de esas garantías. Ni son transparentes, ni rinden cuentas, ni te notifican de que te bajaron un contenido, ni mucho menos te dan posibilidades de poder protestar. Hay más derecho en el boliche de la esquina a protestar por el café en mal estado que por un posteo de una persona en medio de una campaña electoral. Bueno, en eso se ha regulado. América Latina no, está lejos de eso. En general las iniciativas legislativas no son buenas, aun cuando hay algunas bien intencionadas. Hay una pulsión muy de sanción penal, ¿no? Si son noticias falsas hay que meter gente presa. De hecho hay proyectos de ley hoy
en el Parlamento de Uruguay. Y en América Latina más o menos van por ahí muy erradas. Pero bueno, Europa ha avanzado en eso. Y la UNESCO ha lanzado algunas ideas en ese sentido que deberíamos retomar. ¿Y América Latina debería regular en conjunto? Porque es un tema que aparece mucho porque uno habla de plataformas que son transnacionales. Sí. Europa ya tiene esa costumbre. América Latina tiene una debería... institucionalidad, claro. Además tiene una institucionalidad y además es un mercado muy fuerte para las empresas. O sea, las empresas están haciendo cosas para la gente. Están haciendo cosas allá que acá... No. O sea, están haciendo cosas acá que allá ya no hacen. Ya no más. pueden hacer. O sea, que no es que, no, lo que pasa técnicamente es imposible. No, ya están haciendo. Además, nosotros no tenemos un mercado tan fuerte ni una región tan organizada, con instituciones únicas, que no tenemos capacidad de presionarlas. Pero yo creo que hay que buscar un mix. O sea, nosotros tenemos que tener capacidad, los estados tienen que tener capacidad de defender el derecho a la libertad de expresión de las personas frente a cualquiera, en particular contra los poderosos. Por lo tanto, Uruguay debería poder avanzar en una legislación que va a tener sus limitaciones, pero deberíamos incorporar legislación. Hay otras cosas que tienen que ser procesos más globales, no regionales, globales, justamente por el carácter de las empresas. Pero negar que podemos avanzar en, no sé, ahora vienen las elecciones, transparencia electoral. O sea, no podemos decirle que nos informen quiénes son los que colocan publicidad, por ejemplo, para una campaña de desinformación. Hay una preocupación por la desinformación. Bueno, el problema principal de la desinformación son las estrategias deliberadas para desinformar y para hacer daño. Sí, eso implica plata, porque hay que poner dinero para que ese contenido se reproduzca. Sería genial que las empresas nos dieran la información, una vez que se identifica que eso es una estrategia deliberada de desinformación, no que lo diga la empresa. Si alguien encuentra que es eso, se confirma, rastrear el dinero. Alguien puso la plata. Eso es una medida muy práctica de cosas que nosotros podíamos regular sin esperar a cosas globales. Porque eso es lo otro donde hay diferencias también. En América Latina las plataformas suelen entregar poca información y en casos como muy específicos que en general involucran delitos de menores de edad. Si no, es muy difícil acceder a información de ese tipo. No es que lo pedís y te lo dan. No, claro. En Europa sí, muchas veces sí. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con la institucionalidad. Yo tampoco estoy de acuerdo que todo lo que le pidas se lo tengan que dar. Exacto. Hay un problema muy grande con el derecho de autor, por ejemplo. Hay gente que dice, mira, Ana Laura está publicando un video que está usando imágenes que son mías. Y solo porque diga que yo te denuncie, te lo bajan. O sea, tampoco está bueno, porque en realidad no tenías razón. Yo no tenía... O sea, pero hay que buscar de alguna manera un mecanismo como el europeo, anclado en las leyes, que sean algunos organismos y no cualquiera. O sea, no puede ser, lo que quiero decir es, no puede ser a demanda de aparte. Bueno, esa era la otra pregunta. Pero tampoco esto de que casi que, bueno, como no están en el país, entonces no... Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. O, como más que en Brasil, que no quieren ni siquiera cumplir las sentencias judiciales. Estamos llegando a eso. O sea, yo qué sé, capaz que lo de Brasil está mal. Y hay cosas que se le fue de la mano. Pero es un país democrático, con unas elecciones donde salió un presidente elegido democráticamente, una justicia con autonomía, y dice, tenés que bajar tales contenidos. Y Elon Musk dice que eso es censura y que él no los va a bajar. Y que no lo va a bajar. Está bravo, ¿no? O sea, si fuera, no sé, China, capaz que me pongo a pensar, sí, está bien. Pero Brasil, o sea, entonces hay que buscar un mix. O sea, ni que todo el mundo pida y bajen lo que quieran, porque se lo pedamos o porque ellas quieran, pero tampoco es que no vamos a... Porque eso también abre una ventana en la regulación, a alguna gente le preocupa o le plantea ciertos miedos, porque abre la ventana para que algún gobierno pida el bajado de cosas porque no le gustan. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que buscar un intermedio. ¿Y es posible? Razonable. Sí, yo creo que Europa está transitando en ese sentido. Sí. Creo que ahí no es para copiar todo lo que hace Europa, pero ahí hay cosas interesantes como para tomar en cuenta. O sea, nadie puede decir que Europa son gobiernos autoritarios. En América Latina, ¿no? Eso sirve, es verdad. Tenemos, la verdad, un problema con la democracia en la región, pero a veces es un pretexto para no regular. Pero Europa, capaz que no está haciendo todo bien, pero yo echaría un ojo. O sea, que se puede, y las empresas están cumpliendo. ¿Por qué no? Si pueden cumplir en un país, ¿por qué no pueden? Porque acá? Antes el argumento era tecnológico. No lo algunas cosas que ustedes piden no las podemos hacer. El pretexto era tecnológico. Sí. Ahora ya sabemos que no.
Ahora ya sabemos que hay ¿Qué poder pueden? ¿Qué poder pueden? Y plata no les hace falta, porque el otro argumento es mucha plata. Es muy caro. Es muy caro. Muchachos, vos tenés un poquito más de plata que nosotros. Entonces eso, volvamos al principio. Estamos hablando de las grandes plataformas, no es regular todo Internet, no es regular todas las plataformas. Eso sería un error y además Internet es mucha cosa, hay mucha cosa muy buena y estamos hablando básicamente de 4 o 5 grandes empresas que están dominando casi monopólicamente un servicio que es vital para la democracia, para el ejercicio de derechos, el de la libertad de expresión y otros. Ese es el foco. Y en ese foco algo se puede hacer, pero limitar el poder que tienen unas pocas empresas para empoderar el poder de las personas que usamos esos espacios es un desafío, te diría, urgente. ¿Cómo encontrar la solución? No es fácil, pero hay referencias, hay orientaciones, y yo creo que Uruguay debería meterse a pensar cómo lo hacemos. Con ese resumen que hiciste, Gustavo, me quedo. Muchísimas gracias por haber estado en Conexiones. Gracias a ti. En 2018, Mark Zuckerberg fue al Congreso de Estados Unidos a declarar acerca del escándalo de Cambridge Analytica, del que ya hablamos en más de un Conexiones. Cuando los senadores le preguntaron sobre la moderación, Zuckerberg dijo que no había forma humana de parar todo el contenido que violara las reglas. Por eso, se hacía necesario usar sistemas de inteligencia artificial para llevar adelante esa tarea. It's just the sheer volume of content on Facebook makes it that no amount of people that we can hire will be enough to review all of the content. We need to rely on and build sophisticated AI tools that can help us flag certain content. Pero la aplicación de sistemas de moderación automática presenta problemas. Uno de esos problemas se repite para muchos algoritmos usados para hacer otras cosas. Estos sistemas muchas veces no son capaces de explicar por qué deciden lo que deciden y ni siquiera quién los diseñó sabe responder esa pregunta. En el año 2017 o 2018, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión incorporó en su informe anual, y a propósito del tema plataformas, la idea de deben cumplir debido proceso. Esto también lo levanta UNESCO en las directrices que aprobó el año pasado Naciones Unidas. Y el debido proceso requiere una decisión fundada. No se puede pensar en una decisión fundada basado en un algoritmo sobre quien nadie toma efectiva responsabilidad, porque dicen que ya piensa solo, se autoinstruye. Loretti destaca que el reporte del ex relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye, no solo exige el derecho a saber las causas y poder enfrentar al acusador, sino que le atribuye a las plataformas obligaciones especiales por tratarse de corporaciones transnacionales. Que es la idea de que las plataformas tienen que cumplir, como toda empresa transnacional, los principios rectores de empresas y derechos humanos. Dice que entre otras las multinacionales, pero no solo, cuando realizan actividades que pueden implicar alguna afectación al ejercicio de los derechos humanos, tienen obligaciones de preservar y reparar. En ese contexto, la pregunta sobre el impacto de las decisiones automatizadas casi cae por su propio peso. ¿Cumple esto con estándares de derechos humanos? No, pero esa es la parte del manual. Dentro de estas reglas, llamémosle así, verticales de obligaciones de las plataformas que no tengan que ver con contenido, sino con los procesos, una de ellas es al menos la revisión humana. En el próximo bloque de Conexiones vamos a hablar de cuándo la moderación se transforma en censura y de cuándo eso pasa en Uruguay. ¿En cuál de estas plataformas los usuarios pueden elegir las reglas que se le aplican? Instagram, Truth, Mastodon. ¿En cuál de estas plataformas los usuarios pueden elegir las reglas que se le aplican? Mastodon. Mastodon es un sistema descentralizado de plataforma social en el que existen distintas instancias administradas por diferentes personas y con diferentes reglas. Si a un usuario no le gustan las reglas de una instancia,
puede mover su cuenta a otra y seguir interactuando con sus contactos. Los administradores de cada instancia pueden bloquear las instancias que tengan reglas o usuarios que les parezcan problemáticos. Seguimos en conexiones. En 2017, el sitio de noticias Sudestada publicó varias notas acerca de un estudio uruguayo que fue señalado como central en casos de corrupción, evasión fiscal y lavado de activos en España y Brasil. Las notas escritas por el periodista uruguayo Fabián Werner estaban basadas en información divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 4 años después, Sudestada recibió una notificación de Google de que 2 de esas notas debían ser desindexadas de sus buscadores en la Unión Europea por una demanda de derecho al olvido presentada en España. Matías Jackson, que fue abogado de Sudestada, nos cuenta qué fue lo que pasó. Ante esta circunstancia, la cooperativa Sudestada reclama en un tribunal uruguayo, ante la justicia uruguaya, por la desindexación de este contenido. Específicamente lo que interpuso fue una acción de amparo contra Google solicitando la restitución del link en línea. Tanto la sentencia de primera instancia como el Tribunal de Apelaciones, en este caso, decidió que la justicia uruguaya no es competente para resolver este asunto porque Google había actuado conforme a una ley extranjera. Entonces, para cualquier tipo de reclamo en esa aplicación, Sudestada y el periodista involucrado, Fabián Werner, tendrían que ir a reclamar a España, que era donde se había hecho el reclamo por derecho al olvido. Bueno, ahora voy a jugar un rato con la pantalla para explicarles 2 cosas. ¿Cuáles son los tipos de moderación que las plataformas ejercen sobre nosotros? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después me interesa mostrarles un sitio, todo en el mismo sitio, pero me interesa mostrarles este sitio para que si algún día quieren apelar una decisión de moderación sobre algún contenido que han publicado en redes, tengan alguna idea y alguna ayuda de cómo hacerlo. Este sitio, que ya tiene unos años, pero está dentro del sitio observacom.org, se llama Tus derechos en Internet, lo pueden buscar en Google, ¿sí? Lo que hace es explicar esto de lo que venimos hablando, primero, qué es la moderación de contenidos en Internet, ¿sí? Están listadas y explicadas qué son las reglas de funcionamiento de las plataformas. Pueden entrar puntualmente. Vamos a mirar, por ejemplo, en las normas comunitarias. Hagamos, por ejemplo, el experimento de entrar a las normas comunitarias o las condiciones de servicio de Facebook, ¿sí? Para que vean lo largas que son. Pregúntense si alguna vez las leyeron. De verdad, sé que muchos de ustedes no lo van a hacer, pero yo si tuviera que recomendarles algo, les diría que las leyeran. Por suerte, ahora están en español. Durante mucho tiempo no estuvieron en español, o al menos las actualizaciones no estaban en español, porque lo que va pasando es que van agregando cosas. Lo mismo están las de Twitter y las de YouTube, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las principales acciones de moderación privada, qué cosas nos pueden pasar, ¿sí? Una cosa de lo que venimos hablando es la curaduría de contenido, que se llama priorización de contenido. ¿Por qué algunos contenidos sobre algunos temas, o de algunas personas en particular, o de algunas cuentas específicas se muestran más que otras? Todo eso forma parte de cómo se construye el contenido. Pero después se hace lo que se llama el flagging, ¿sí? Que viene de la palabra en inglés flag, bandera. Se marca el contenido, ¿sí? Las redes usan en algunos casos estas cosas para marcar contenidos sin borrarlos. Para que yo vea, típico ejemplo de flagging es lo que podemos haber visto montones de veces en Instagram, por ejemplo, cuando se pone como si fuera un filtro medio transparente por encima de una foto de un video que se considera violento, ¿sí? O que muestra algunas imágenes, advirtiendo al usuario que eso, que si sigue apretando va a poder ver, es violento o tiene imágenes que lo pueden perturbar, ¿sí? Eso es como una etapa primaria, ¿no? Yo te dejo ver el contenido, pero te advierto que algunas personas pueden no seguir, ¿sí? Eso sería flagging. Después, lo que se llama reducción de alcance, que un poco lo mencionaba Gustavo en la entrevista. La reducción de alcance es cuando, y es de los más peligrosos y de los más usados. Cada vez más las plataformas caminan por la reducción de alcance y no por otros. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta que me hicieron esto. Yo publico un contenido, yo lo veo publicado, pero es básicamente como un diario íntimo. Nadie más lo ve. Les puede haber pasado alguna vez, y de hecho muchas veces en cuentas, medios o personas se dan cuenta que esto les pasa, porque, por ejemplo, publican algo y tiene,
nadie le pone me gusta, nadie lo comenta. Es como si no hubiera nunca existido y ustedes vienen de posteos anteriores o de posteos posteriores que tienen movimiento y ese es como que no tiene ni un me gusta. Eso se puede deber a una reducción de alcance. También se le puede aplicar reducción de alcance a las cuentas. En X pasa y ha pasado, en Argentina ha habido denuncias de reducción de alcance sobre cuentas y en Instagram ha pasado también, si vos no sabés exactamente el nombre de una cuenta, cuando la buscás en el buscador y pones el nombre de la persona o escribís el nombre hasta la mitad, no te aparece la cuenta. Tenés que escribir exactamente el nombre hasta el final para que te la muestre, ¿sí? Eso hace que mucha gente no llegue a una cuenta determinada y también implica una reducción de alcance. Después está lo que se llama shadow banning, ¿sí? Que es directa, es como una reducción de alcance, pero extrema. Directamente nadie ve lo que hiciste, ¿sí? Es como eso. Esto es literal como un diario íntimo. Vos posteaste algo y el único que lo ve sos vos. Pero vos no te das cuenta que el único que lo ve sos vos porque no tenés manera de ver la red como si fueras otra persona. Después está directamente la remoción de contenidos, se eliminan contenidos. En la web está el ejemplo de la niña del napalm, porque fue un ejemplo paradigmático. Facebook en su momento eliminó la tapa de un diario noruego por usar la foto de la niña de napalm, por considerar que era una niña desnuda, quitando por completo el poder de esa imagen y la significación en términos periodísticos que podía tener esa imagen, y se generó todo un debate entre el director del diario y Zuckerberg. Después está lo que se llama filtro de carga, que es problemático porque se puede considerar que es censura previa. Les puede haber pasado subiendo videos a YouTube. No te deja directamente subir el video porque, por ejemplo, tenés música que tiene derechos o se ve una escena de una película. Y no es que te baja el contenido, directamente no te permite subirlo, te aparece un cartel que dice que no lo puedes subir porque hay algún problema en el medio, ¿sí? Después hay ejemplos más extremos como la suspensión de cuentas, ¿sí? Algunas redes te dicen, te suspendimos la cuenta, borrá esta publicación y te la devolvemos, o te suspendimos una semana, esperá, o lo que fuere. Y después está directamente la eliminación de la cuenta, ¿sí? Vos recibís un aviso cuando entras a la cuenta que esa cuenta fue eliminada, y muchas de las veces que todas estas cosas pasan, no es clara la explicación de por qué. Se te dice que, por ejemplo, hay una violación de las normas comunitarias, pero no se te indica específicamente qué parte de esas normas violaste, qué fue específicamente lo que hiciste. Entonces eso complica el proceso de apelación, porque para poder apelar vos tenés que saber qué fue lo que hiciste para dar explicaciones sobre si lo hiciste o no. ¿Sí? Entonces, esta página que yo les recomendaba, lo que tiene también es cómo hacer para apelar, y tiene algunos ejemplos. Acá ven que si yo voy hasta la parte de cómo apelar, ahí. Pueden ir por algunas de estas tres redes, que están solo estas tres, no está TikTok, por ejemplo, en algún momento lo podríamos actualizar, y pueden ver que hay dos caminos diferentes dependiendo de si lo que se entiende que se violó son las normas comunitarias o lo que llaman normas propias en algunas redes, o derechos de autor, que tiene un sistema de apelación específico y diferente. Entonces, si entran a cualquiera de ellos, van a ver un instructivo donde se les va a explicar más o menos cómo tienen que ir haciendo, cómo tienen que ir contestando cada una de las casillitas que tienen que llenar, que muchas veces además no están en español. Entonces, ayuda también que el instructivo sí lo esté. La libertad de expresión es un derecho humano y como tal está protegido por leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales. Pero la gran mayoría de las legislaciones y acuerdos internacionales fueron creados antes de la existencia de estas plataformas y les cuesta mucho adaptarse a los muchos cambios que éstas introducen. El sistema internacional de derechos humanos es la última garantía, digamos, porque es el consenso internacional que los países han adoptado en cuanto a las garantías mínimas que tienen las personas, pero también se ha mostrado ineficaz en atender la rapidez y las demandas que tenemos hoy. Y además está pensado para proteger a las personas de los abusos de los estados, no de las empresas privadas. Y por más que la Organizaciones Unidas, la ONU ha hecho avances en ese sentido para que las empresas privadas también sean responsables por las violaciones de derechos humanos, todavía queda mucho camino por hacer. La legislación respecto a la libertad de expresión es diferente en cada país. En Estados Unidos la libertad de expresión casi no tiene limitaciones ante el Estado, pero no se considera que los privados deban protegerla de la misma manera.
En Europa, la visión es más restrictiva, pero le da mayores obligaciones a los estados. En América Latina tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que presenta gran cantidad de ventajas respecto a los sistemas estadounidense y europeo. Porque nuestra Convención sobre Derechos Humanos tiene mecanismos de protección al ejercicio de libertad de expresión que con estados de derechos más precarios son mucho más protectivas. El impedimento que tiene el artículo 13.3, tanto para el Estado como para particulares, al ejercicio de la libertad de expresión por medios indirectos, no existe en ninguna otra parte. El 13.3, que es el menos conocido, digamos, de los hermanitos, de los incisos del artículo 13, para mí es sustantivo. Equipar al Estado con particulares a la hora de objetar la existencia de restricciones o obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión. Como la fórmula de la Coca-Cola, la forma en la que se decide que algo que publicamos desaparezca o se vea menos es un secreto. Se decide en países que no son los nuestros, con reglas que a duras penas conocemos y con pocas chances de que apelemos. Muchas son las formas en las que esto afecta el discurso público. Por esto es que hay que poner el tema sobre la mesa y que es un debate que nos debemos.